Desde este momento en Radio Ruta 77 estarás en la compañía de Las Butacas Parlanchinas, programa de cine y humor conducido por Miguel Espinosa, Cristian Yonval y Miguel Galás. Bienvenidos a una nueva edición de Las Butacas Parlanchinas, donde problemas de Facebook, problemas de Ruta 77 y tantas cosas más, nos faltan los dramas. Vamos a estar en vivo y en directo solamente por ruta77.cl porque son cosas de la vida, querido John Val. Así es. ¿Cómo está nuestro querido, cómo era, emisario? No, corresponsal. Corresponsal de San Antonio. De San Antonio, sí. Bien, aquí estamos con poco frío nomás. Está bastante ¿Está muy helado ya? Sí. Está bastante helado. De hecho, tiene directa relación con lo que vamos a hablar hoy día. Hay mucho frío con el Oriente Express ahí. No me acuerdo por dónde pasa, pero pasa por parte donde hay mucha nieve. Por el oriente, pero no sé, no me acuerdo los lugares exactos. Sí, una creación de Agatha Christie, ¿no es cierto? Si nos vamos a lo literario, hay un pequeño resumen también para nuestros queridos auditores. Mucha serie, mucha película, y es bastante famoso en Inglaterra, bastante famoso. Hércules Poirot, que yo no sé cómo pronunciarlo en francés. Poirot. Yo no lo conocía, así que lo encontré interesante, pero... Hércules Poirot, entonces. Oye, hablando sobre Poirot, podríamos hablar un poquito de él ya. Podríamos hablar de él. Sí. De partida quiero saber bien cómo se pronuncia, porque tú sabes que tengo un grave problema de pronunciación del otro idioma, así que... Hercule Poirot. Ah, ya, chuta, ya. Hercule Poirot. Ya, yo decía Hércules Poirot nomás, porque claro, se me sale más fácil. Bueno, no, básicamente es porque vi las dos películas, los dos remakes que hubo de... Yo, más que adaptación de la novela de Agatha, bueno, hay que saber que en realidad de las películas que estoy hablando son estas nuevas versiones del Asesinato en el Oriente Express y Muerte en el Nilo, que son como las dos obras más importantes, las más populares de esta escritora de suspenso llamada Agatha Christie. Y yo creo que muchos cinéfilos y cinéfilos la deben conocer, pues la deben tener ahí en su retina por... No sé, es como ya de la cultura popular, no necesariamente que te guste leer libros de suspenso, pero igual ubicáis el nombre de Agatha Christie. Son esos nombres. De hecho, bueno, hay también una película que es biográfica de ella, no me acuerdo el nombre, eso sí ahora, pero también ella inventó a Miss Marple, que es otra detective, que es una señora mayor, que tiene unos 60 o 70 años, es canosa, es una abuelita en teoría, pero también tiene la misma sagacidad de Poirot. Ya, perfecto. Oye, Agatha Christie tiene 66 novelas policiales. Publicó 66 novelas policiales, 6 novelas como de romance, como la novela rosa que le llaman, y 14 cuentos, no es menor. No es menor, es mucho material, es mucho. Por eso revisar todas las películas, las adaptaciones de los libros y novelas que se han hecho al cine o de cuentos de Agatha Christie, daría para largo, porque hay un montón de películas que datan como del año 40 hacia arriba, más o menos, si es que no hay antes. De hecho, una de las películas que vas a hablar ahora tú, El Asesinato del Expreso Oriente, yo creo que es una de las que tiene más adaptaciones cinematográficas. Tiene muchas versiones. Sí, al igual que la del Nilo, la otra que va a hablar también tiene muchas adaptaciones. Sí, lo que pasa es que, claro, el Asesinato en el Oriente Express y Muerte en el Nilo son como las más populares, pero hay otras, claro, hay muchas otras historias que han sido adaptadas igual al cine. Pero cinematográficamente, la
las dos películas como más importantes, las dos adaptaciones más importantes de Agatha Christie son la versión de El asesinato en el Expreso Oriente de 1974 y Muerte en el Nilo de 1978, porque son grandes producciones, grandes películas y que tienen un reparto pero impresionante, un reparto de lujo las dos películas. Ganaron premios, estuvieron nominadas al Oscar, ganó el Oscar, el Muerte en el Nilo creo que ganó Oscar. Entonces los nuevos remakes, pues yo pensé al principio cuando vi estas nuevas versiones del asesinato en el Expreso Oriente y de Muerte en el Nilo, pensé que podían ser quizás nuevas adaptaciones de la novela, pero en realidad yo creo que son remakes de las películas. Son remakes de las películas porque hay incluso unos planos bastante similares y como el ritmo, la forma en cómo se narra, la narrativa que tiene un poco, se parecen bastante a las películas. Estas dos nuevas versiones, que el asesinato en el Expreso Oriente es del 2017 y Muerte en el Nilo es de ahora, del 2022, nomás, pues nuevecita. Se estrenó ahora hace 2 meses, creo que se estrenó. Sí. Con Gal Gadot, que hace un papel ahí. Sí, de hecho fue interesante verla en un papel como más como de lady, más delicada, más sumisa, ¿no? Porque uno está acostumbrado a verla en este papel de mujer fuerte, claro, poderosa, y aquí se ve como muy frágil, muy poco empoderada, se podría decir, como más femenina, más. Entonces fue interesante verla en otra faceta, aparte que ella actúa bien, entonces también le hace un papel ahí de una mujer bien apasionada, todo. Las películas nuevas son las dos están dirigidas por Kenneth Branagh, que fue el que hace poco estuvo postulando el Oscar ahí con Belfast, creo que se llamaba. Sí, con Belfast. Sí, este actor y director que actúa y dirige, así de brígido es, como Clint Eastwood. Kenneth Branagh. Sí. Él dirige estas dos nuevas versiones del Oriente Express y Muerte en el Nilo, y él mismo también interpreta a este protagonista, que es el detective privado Hércules Poirot. La primera película, la del 2017, el asesinato en el Oriente Express, sin spoilear, porque aquí sí que no hay que hacer spoilers, porque son tramas netamente policiales de casos, sí, de resolver casos de suspenso, entonces no sería gracia spoilearla. Pero básicamente, a grandes pinzas, es un tipo que está interpretado por Johnny Depp, un millonario, que es bastante turbio el personaje, se mandó un condoro bien feo, bien inmoral y bien condenado por toda la sociedad, porque era pato malo, era un mafioso, entonces se manda un condoro bien terrible que finalmente mucha gente se lo quiere echar, mucha gente se quiere vengarse, quieren piteárselo por ese condoro que se mandó. Y van a aprovechar, el asesino va a aprovechar este viaje, como va viajando en el Expreso Oriente, el asesino va a aprovechar este viaje en tren para ir y matarlo, apuñalarlo. Y ahí, claro, coincide que justo en el tren venía ya de vuelta a un caso, regresando a su casa, el detective o investigador privado, el Hércules Poirot. Así que para mala fortuna del asesino va este detective que tiene como una especie como de sexto sentido, como dice él, ocupa una parte de la materia gris del cerebro como ultra desarrollada, que tiene un sentido así, es como casi como este poder del detective que tenía Batman en los juegos, en lo Arkham, cuando ve cosas que los otros no ven, ve pistas que los otros no ven. Sí, esa es una característica de Poirot, ¿eh? En todas las novelas sale y en todas las películas sale, que hace referencia a la materia gris del cerebro, que dice que tienes que pensar y todo eso. A ver, para describir un poco a Poirot, es una persona un tanto cuadrada, bastante detallista, se fija en todo. Bueno, también ahí sale la faceta de detective, que soluciona todos los casos prácticamente. Pero claro, es una persona que en algunos momentos llega a ser pesada, o sea, es una persona no muy fácil de convivir. Ahora, igual, Kenneth Branagh, ya que estoy hablando de esta película, él le pone una interpretación un poco más afable, más amable, más empática. La verdad es que yo no conocía, como te digo, no conocía a este personaje, porque
si bien había visto algunas adaptaciones de Agatha Christie, pero probablemente si lo vi nunca le puse mayor atención, pero no, definitivamente no lo conocía, quizás lo vi cuando era más chico, pero no... y me pareció el personaje muy simpático, muy interesante, porque es un detective, un tipo que tiene este don de tener como un super sexto sentido, como para investigar los casos, y lo otro es que tiene como hartos toques, tiene como... se fija si la corbata está desarreglada, si los platos no están puestos en la misma, entonces... Y lo otro que me gustó, que es un tipo bien simpático, porque es como bien solitario. Él tiene como un pasado un poquito triste, porque por ahí se le murió una polola cuando era muy joven. Entonces él se dedicó como de lleno ahí a su carrera de detective, porque él fue policía al principio. Después pasó, creo que estuvo en la guerra, después fue policía y pasó a... Claro, él fue detective policial, pero en la mayor cantidad de su historia es detective privado. Detective privado, claro. Pero fue detective policial. Tiene esta personalidad bien simpática que entra en confianza. Él es muy amable, es muy cordial con la gente. Por ejemplo, si tú estás medio aburrido, llegáis y le metís conversa, es una persona bien afable que te va a hablar, es simpático, incluso se ve hasta un poco como medio torpe, como medio así como, es como medio muy elegante, se fija mucho en los detalles, como bien, y como bien así como livianito. Es como una persona bien livianita, se ve como muy inofensivo. Es bien fino también. Sí, pero tiene este mostacho que le cubre todo el bigote, tiene característicos que es como una onda así. Pero cuando se pone brigio, cuando tiene que cuando ya empiezan a pasar cosas extrañas y él empieza con su faceta de detective, se pone brigio, o sea, su carácter cambia completamente y se pone una persona de una presencia, una personalidad que puede hacer sentarse no sé, puede aparecer un tipo con una metralleta y lo va a hacer sentarse y escucharlo. Es como tiene un carácter bien fuerte. Y también es muy orgulloso de sí mismo, pues se cree harto el cuento, o sea, sabe que es el mejor detective del mundo, entonces... Tiene un grado de egocentría. Sí, y de hecho también me da mucha risa esta cuestión que él es belga francés, pero no le gusta cuando le dicen que es francés, siempre corrige a las personas, no, yo soy... Él es belga. Claro. Sí, él es belga. Sí. No, es simpático el personaje, yo como te digo, yo lo conocí a través de ahora de Kenneth Branagh. Ya, perfecto. Y me pareció bien interesante el personaje, me gustó todo. Bueno, después de revisarlo en las películas antiguas, me di cuenta que Kenneth Branagh lo humanizó mucho más, lo hizo más humano en el sentido de que sufre más miedo, sufre más, lo muestra más en la parte íntima cuando está como echando de menos a su polola fallecida, tiene más miedo, tiene temores, de repente ahí le entran las dudas, o sea, vemos una parte más humana del personaje. Pues, de hecho, esa soledad y de repente la necesidad de buscar una compañera, que quizás a lo mejor pueden ser elementos que claro, humanizan más el personaje, pero quizás le matan un poquito la magia, porque algunos fanáticos podrían decir que son más innecesarios, ya que en las películas antiguas, yo no sé cómo serán en las novelas, porque yo no he leído ninguna novela de Agatha Christie, pero en las películas antiguas al detective se le ve así nomás, es Poirot, él llega, se le conoce con su personalidad, todo, él llega, qué sé yo, muy simpático, todo, se pone brigio para deducir el caso, se dedica netamente al caso y nada lo distrae de eso y listo, la película termina y él siempre es el detective, ¿no? Tú no entras más allá en su parte humana. En cambio aquí Kenneth Branagh lo profundiza más, le da como todo lo humaniza mucho más, pero no sé tan bien si era tan necesario hacerlo. A ver, yo ya que he seguido un poco más a Poirot, yo diría que no sé si será muy injusto decir el mejor Poirot, pero en los 80, sí, década de los 80, incluso antes, hubo una serie británica que la hizo David Suchet. ¿Ya? Que para la gente que no conozca a David Suchet, él es un actor inglés que de hecho ha hecho de villano en algunas películas. Y también, no sé si tuviste Crimen Perfecto, la de Michael Douglas. La recuerdo, pero no sé cuál es. Ahí en esa película David Suchet hace de un detective, mira, valga la redundancia, hace de un detective. Y ahí esa es una de las películas que yo lo recuerdo. Pero a lo que voy es que él encarnó a Poirot, pero por mucho tiempo. Por mucho tiempo. La serie de hecho tuvo una extensión bastante notoria. Porque es de una hecho serie de fines de los 80, ¿verdad?
Sí, si no me equivoco, es de los 80. Pero ahí David Suchet interpretó a Poirot. Incluso David Suchet se nota viejo después del último episodio. O sea, estuvo muchos años interpretando a, a este personaje. Y es más, no quiero spoilear, pero uno de los últimos capítulos fue uno de los más vistos en Inglaterra. Ah, ya, ese toque. Sí, no, sí, fue una muy famosa fue la serie. De hecho, lo que yo eché de menos en esta película de Kenneth Branagh es que no salió su aliado. Porque al igual que Sherlock Holmes, que tenía a Watson, Poirot también tiene un amigo. También tiene un amigo que le ayuda a resolver casos, que es el Capitán Hastings. Sí, pues. Que él era un ex marino. Era un ex marino de la Real Naval. Ellos le ponen Real a todo. Real Fuerza Aérea, Real acá, Naval creo que era. Real Armada Real. Acá lo colocan otro amigo. Claro. Que se repite en las dos películas. Claro, le colocan otro amigo. Pero que en las películas antiguas también tiene un amigo que siempre lo ayuda, pero en las películas antiguas son dos personas diferentes. Claro. Son dos personajes distintos. Por ejemplo, yo vi uno del Nilo, porque también la tiene ahí en carpeta. Yo vi la del 75, que ahí Poirot lo hizo, no sé, ¿te acuerdas de Quo Vadis? Sí, pues sí, esa es la que voy a hablar ahora, la adaptación de los 70. Peter Ustinov hizo de Poirot, y David Niven hizo de Hastings. Ya, o sea, es el coronel Hastings. Él es el personaje. Entonces. Es el coronel Hastings. Claro, porque en la película anterior antigua aparece un Bianchi, era otro personaje, pero que es el que lo acompaña en toda la película, que es el dueño del tren, el dueño del viaje, como el que comanda el viaje en el tren. En cambio, en las dos de Kenneth Branagh ocupa otro personaje, que no sé si, no recuerdo cómo se llama, que es como su amigo, y que se repite en las dos películas. Claro. Y bueno, a lo que voy con Suchet es que como fue serie, le dio mucha, o sea, tú conociste a Poirot. Hubo una evolución del personaje. Ahora la interpretación de Suchet, a lo mejor, yo tampoco leo mucho las novelas de Agatha Christie, pero me imagino que es el más apegado al libro. Porque es una persona que se viste elegante, que su mustacho lo cuida, pero a como dé lugar, es su bebé, su tesoro, su mustacho. Porque es para, para diferenciarse. Hasta con un protector del... Claro, lo tiene que cuidar a toda costa. Y en esa serie, ahí sí que tiene hartos toques Poirot. Ya. Así a nivel horrible, o sea, ya una persona prácticamente toquera total. De hecho, o sea, no quiero spoiler mucho, pero hay algunos capítulos que le compra a la secretaria un reloj porque no se sabía la hora. O sea, a ese nivel. Porque le decía qué hora es, y se me echó a perder el reloj y le compra un reloj. Siempre está corrigiendo como esas como detalles del resto de las personas. ¿Sabes que me entró la duda? En estas películas nuevas, no sé si el amigo lo interpreta el mismo actor. Parece que son personajes distintos también. Ya, pero el del Muerte en el Nilo se llama Boke, el amigo que sale con él. Ya. Pero no es el mismo. Mira, a lo mejor, como las películas son basadas en o sea, no son fielmente siguiendo los libros y todo eso, a lo mejor van a hacer otra película más con otro de los casos de él, y a lo mejor ahí van a meter a Hastings. A lo mejor, puede ser. Bueno, volviendo al asesinato en el Oriente Express de la versión del 2017, estábamos hablando donde Johnny Depp interpreta a este millonario que no era de los trigos muy limpios, que finalmente es asesinado y a este asesino al que tiene que buscar Poirot de ahí en el viaje en el Oriente Express, porque más encima el tren, todo esto ocurre porque el tren se queda a medio camino, porque hay una tormenta de nieve, entonces el tren queda atrapado y la noche que quedó atrapado el tren, pues cuando pasa todo esto, y después queda atrapado como 3 días, entonces en estos 3 días Poirot va a tener que resolver el caso. Ahora, como decíamos, Kenneth Branagh interpreta a Poirot, lo humaniza harto, qué sé yo, y bueno, cuando se pone como Poirot en el sentido de hacer las interrogaciones, de
de hacer el seguimiento del caso, de la averiguación, la investigación, todo ahí saca todo la perso y Kenneth Branagh se nota que lo está pasando bien porque el personaje le gusta, lo apasiona y por algo yo creo que se encargó el proyecto, porque también está como dentro de los productores, pues yo vi, está dentro de los que ponen la luca. Ahora la música está muy buena, la música es a cargo de Patrick Doyle creo que se llama, y el mismo que pone la música en las dos películas. Yeah. El mismo que hace la banda sonora en ambas películas. Y bueno, y después viene la otra película, la Muerte en el Nilo, que aquí a todo esto los repartos igual son de actores como populares de ahora. Por ejemplo, en El Expreso de Medianoche ahí vi varios rostros de... No cacho mucho los actores jóvenes, pero son rostros que se te van repitiendo en películas como de hoy en día, más populares de hoy. Mira, por ejemplo, en El Asesinato de Expreso Oriente actúa la que hizo de Rey en Star Wars, la Daisy Ridley. Está la Rey, está, bueno, de las grandes leyendas está William Dafoe, está Michelle Pfeiffer. Sí. Pero bueno, está el mismo Johnny Depp, pero vi un reparto bien joven, qué sé yo, que se me ocurre que son actores como de las nuevas generaciones ahí que deben aparecer en cosas de más dedicadas, hechas para el público más joven. Se me ocurre series a lo mejor del streaming, puede ser. Bueno, en las producciones inglesas, porque estas películas son inglesas, sí. Generalmente han salido muchos actores que salieron en Downton Abbey, otros que salieron en esta nueva Bridgerton, que está en Netflix. Ah, viste, claro. Sí, yo me imaginé que podía hacerte por ahí, porque yo no he visto esas series, entonces me imaginé que podían ser de ahí. Claro, entonces de ahí están sacando nuevas generaciones. Y además, ojo que generalmente el inglés tiene muchas series de policías, muchas. Claro. Le gusta harto el tema detective y solucionar casos y todo eso. Partió con las novelas, con el ya conocido Sherlock Holmes. Y ahora también Poirot, Miss Marple, y también algunas libres, unas claro que sí. Series libres también. Ahora, Muerte en el Nilo te muestra el caso de una millonaria que la interpreta la Gal Gadotcita, que tiene una herencia, entonces queda ultramillonaria, y la tipa, bueno, obviamente como cualquier millonario tiene un montón de gente que le tiene mala, envidia, qué sé yo, y ella es como bien enamoradiza, bien apasionada, entonces su mejor amiga le presenta a su novio, con el que se va a casar, su mejor amiga está interpretada por esta actriz de la serie de Netflix que se llama Sex Education, que ella es igual a Margot Robbie, son como dos gemelas. No sé si viste la serie Sex Education, Educación Sexual de Netflix. Esa no es la que actúa la Macolican, ¿no? Bueno, déjame ver cómo se llama, porque me traiciona mi memoria nuevamente. Pero lo que llama la atención es que ella es igual a Margot Robbie. Parece como la gemela. Bueno, pueden hacer a lo mejor una película futuro de las gemelas. No, pues si de hecho van a aparecer en la película de Barbie, van a interpretar a gemelas, porque es igual, se llama Emma Mackey, se llama ella. Ah, no ella es no la estrella de Sex Education de Netflix. Ella interpreta a esta chica que es la mejor amiga de Gal Gadot, y Gal Gadot le roba al pololo, al novio. Entonces esta muchacha queda muy picada y va a perseguir a esta pareja así, pero ya a un nivel tóxico. Imagínate que la persigue por el Nilo. Sí, aparece en todos lados, sí. Entonces va a perseguir a esta pareja todo. Nuevamente va a haber otro asesinato y nuevamente, por obra del destino, está Hércules Poirot en el viaje ahí en el barco que va a recorrer el Nilo. Va a tener que ahí... O sea, para que la gente se dé una idea, es como que John Ball estuviera viajando con Berta La Sala y llega Ana de Armas. Claro, una cosa así. Una cosa así. Me acordé de ese programa argentino que decían cosas que nunca te van a ocurrir en tu puta vida. Ahí estaría Poirot. Claro. La cosa es que ¿Estás ahí, Miguel? ¿Sí? Chuta. ¿Aquí estoy? Te vi como que te estabas perdiendo de nuevo. Uy, no me diga eso. Sí, está ahí puesto en pausa. No, ahora estoy.
Así que eso, Muerte en el Nilo, básicamente esa es la trama. Ahora, el asesino de Muerte en el Nilo es mucho más brígido, ¿eh? Es mucho más brígido porque aquí el loco amenaza que ve que pueda delatarlo, lo mata pero sin ninguna piedad. Así que es mucho más brígido. Ahora, bueno, dicho, yo no voy a hablar más de la trama porque la gracia de estas películas es saber lo menos posible. Como son thrillers policiales de suspenso y de saber quién es el asesino al final. Lo único que podemos decir es que está Hércules Poirot, de que él va a investigar el caso y va a llegar a la conclusión final. Pero ahora, ¿cómo son las dos películas? Asesinato en el Oriente Express y Muerte en el Nilo. La de Kenneth Branagh, estas nuevas versiones son bien entretenidas, ¿eh? Son entretenidas. Son películas que evidentemente están hechas para las juventudes de ahora, para las nuevas audiencias, ¿cachai? Claro, si yo las comparo con las películas antiguas no tienen nada que hacer, a pesar de que Kenneth Branagh es un tremendo director y es buen actor y buen director todo, pero yo creo que le tocó muy pesada la pista porque las películas antiguas son demasiado buenas, ¿cachai? Tienen sus versiones setenteras, están a un nivel que era muy difícil hacer un remake, que de hecho yo creo que estos remakes van a pasar sin pena ni gloria. O sea, yo creo que en 5 o 10 años más la gente, los cinéfilos van a seguir recordando las de los 70. No creo que recuerden estas. Sí. Y sobre todo que tiene tanta versión. Esa es la otra. Claro. ¿Por qué te lo digo? Porque ¿qué pasa? Que Kenneth Branagh, en el afán de hacer estas dos versiones de estas dos películas más entretenidas, más asequibles, recorta muchos diálogos, recorta muchas partes de la trama. Por ejemplo, no sé, pues tú en las películas antiguas ves a Hércules Poirot interrogando a cada integrante, ya sea del tren o del barco, qué sé yo, con escenas de mucho diálogo, de mucha interrogación, todo. Aquí y de cada cosa que le dice la gente saca algo. Exactamente. En cambio, aquí Branagh como que resume estas cosas. De hecho, se salta mucho de estos eventos y las reemplaza por escenas de acción que de repente son bastante innecesarias, que no aportan mucho. De hecho, es como Hércules Poirot viéndolo haciendo algunas pequeñas escenas de acción, es como medio extraño porque el personaje no da mucho para eso. No, de hecho no. Entonces, como que creo que ahí atenta un poco contra el relato, porque ¿qué es lo que pasa? Que el espectador que ve estas nuevas versiones no entra mucho en el caso, a diferencia de las antiguas. Por darte un ejemplo, el asesinato en el Expreso Oriente de 1974 tiene una atmósfera, tú te metes tanto en el caso que llega un punto de que a ti se te olvida. A mí me pasó que estaba metido en el tren, estaba adentro de ese tren, así que yo era un pasajero más del tren porque esa película, la versión original del Asesinato en el Oriente Express, está dirigida por Sidney Lumet, por el gran Sidney Lumet. Así que imagínate en ese reparto tiene a Sean Connery, Anthony Perkins, Ingrid Bergman. O sea, tenía una cantidad de talentos monstruosos y cada uno se luce porque tienen todo mucho tiempo en pantalla. En cambio, aquí en el Asesinato en el Oriente Express del 2017, como que todo eso recae en Michelle Pfeiffer. Es como que Branagh le sacó a todos como cierto protagonismo y hizo cargar a Michelle Pfeiffer con mucho peso de la película. De hecho, no se aprovecha mucho a William Dafoe tampoco. No, William Dafoe pasa como... Entonces, yo creo que en ese aspecto gana más la antigua. Gana la antigua porque tiene un reparto, una producción mucho más grande y más tiempo en pantalla. El caso se detalla más. De hecho, la introducción a lo que va a ocurrir, a lo que te va a llevar después al misterio en el tren, en la película antigua, en el 74, es mucho más didáctica. Se toma su tiempo, es mucho más larga. Entonces el espectador ya cuando entra al tren ya va completamente sabido de lo que va a pasar, la historia, todo. Entonces cuando empieza todo este misterio, todo, tú te sumergís en la atmósfera, estás ahí. De hecho, es una película de mucho diálogo y a mí los diálogos se me pasaban volando, estaba muy entretenido. Aparte que ahí el Hércules lo interpreta el actor, el Albert Finney, que lo hace así, pero súper hiperventilado, así súper así, con mucha energía el tipo. Yo creo que se tiene que haber quedado muy afónico después de esas actuaciones, porque le da mucha energía. Entonces yo creo que ahí la versión nueva pierde punto en lo que es como la parte de la historia. Y donde también yo creo que pierden puntos las películas nuevas en el tema del visual. Las dos películas,
ambas películas le dieron un estilo visual como medio entre escenarios reales y computación, pero yo creo que tiene más computación que escenarios reales. Oye, John, lamento interrumpirte, pero nos está hablando Sarabia, po. ¿Ya? En el chat de la radio. Dice que el Transiberiano es mucho mejor película. Saludos a la puta China. Dice que gemelas, ya sabemos por qué. Y dice, era mejor el cine Milo. Gracias, Arabia, se te echa de menos. Sí, sobre todo sacándonos al aire. El apartado técnico ahí, fuimos la vez. Sí, no, pero igual se rescata. Bueno, la cuestión es que... se me fue lo que estaba hablando. Estaba hablando de los paisajes del Nilo. Sí, lo que pasa es que en las dos películas, tanto en El asesinato en el Oriente Express como Muerte en el Nilo, las dos versiones nuevas, del 2017 y 2022, ocuparon la misma paleta de colores, como la misma forma visual. Son mucha computación, se ve bonito, se ve agradable a la vista. En la tele 4K se ve bien, se ven bonitos los detalles. Cuando el tren choca con la nieve, espectacular. En el caso del Nilo, de repente, no sé, va pasando el barco, hay un cocodrilo que agarra un pájaro, qué sé yo. Son detalles que se ven bonitos, se ven espectaculares, todo, pero se ven falsos. Ese es el tema. Se ven falsos, se ven muy, muy, muy falsos. De hecho, a veces da la sensación que fueran como películas para la televisión y que le pusieron un bonito fondo computacional de fondo. Si compite eso contra estas dos versiones de los 70s, donde tienes el Nilo, el verdadero Nilo, tienes las pirámides, tienes un verdadero tour por todo Egipto y por el Nilo, ahí, ¿cachai? Ahí, o sea, no hay cero computación, son los paisajes reales, los actores están ahí. Igual también que en el Expreso Oriente. En el Expreso Oriente tú ves el tren que pasa por esto. Es toda una producción totalmente real. Están ahí los paisajes mismos. Entonces, ahí también las nuevas versiones restan puntos también. Ahí pierden. No, y además que también, ¿te acuerdas que te mencionaba de la serie de Suchet? Sí. En la serie también hicieron el asesinato en el Oriente Express. También hicieron el asesinato en el Nilo. Ya. Y ahí también, claro, como era una serie, también la producción es súper buena. O sea, también ves esas características de paisaje. Una cosa que quiero agregar que... ya pensaba en ser serie. ¿Era buena la producción entonces? Sí. Lo que pasa, la serie era cortita, por ejemplo, 42 minutos un capítulo, más o menos, que es como lo que dura. Pero las últimas temporadas ya los capítulos son 1 hora 20, 1 hora y media. Son prácticamente películas. Prácticamente mini películas. Ya. Son prácticamente películas. Entonces hubo un crecimiento con el personaje, por parte de la gente. Oye, y para la gente y también para ti, John Val, la serie está en YouTube. Ya, perfecto. Y de hecho está con los subtítulos. ¿Tú te fijas que YouTube tiene subtítulos? Sí. Hay subtítulos en español, así que no. Ya, genial, sí, porque no hay ningún problema. Harto este personaje. Como te digo, las dos películas nuevas, las dos versiones nuevas del asesinato en el Oriente Express y del Muerte en el Nilo, son muy entretenidas. Eso no hay nada que decir. Se pasan rapidito, son livianitas. Qué sé yo, como te digo, Kenneth Branagh adaptó las historias para que sean mucho más... porque estamos en una era que es muy difícil que una película te enganche. O sea, una película con personajes clásicos, tramas de ese calibre, tienen que competir contra que tú no veas el celular. Y yo creo que eso es lo más difícil hoy en día para un cineasta. Sí. Lograr hacer una película lograr que el espectador en menos de 10 minutos no vea el teléfono. Yo creo que estas películas de Kenneth Branagh están fabricadas para eso, para engancharte rápidamente. Por eso se acotan mucho más los diálogos, es más visual todo, qué sé yo, hay un poquito más de sobreactuación a lo mejor, por lo mismo. Son como películas pasables, pasatistas. Pero si hablamos como de cine, o sea, de una gran producción, yo creo que la película de 1974 del Asesinato del Oriente Express y la película de Muerte en el Nilo del 78 tienen una calidad de producción increíble. O sea, son dos peliculones, son tremendas películas, y ahora entiendo por qué son las más famosas de entre lo que es adaptaciones de Agatha Christie y como adaptación de Poirot también. Sí, no, son muy entretenidas. Y además que otra cosa que mientras hablabas, que tú me dijiste que no me acordaba mucho, porque yo solamente vi la de Branagh, vi solamente la de Oriente Express, aún no veo la del Nilo.
Todavía no muestra. Aún no veo el Nilo, pero... O sea, igual me sé la historia. sé cómo es el crimen, pero a lo que voy yo es que lo que tú dijiste, que después en una parte Brana hace como de héroe de acción de Poirot, eso no es Poirot. Si lo llevamos un poco a lo que he visto de Suchet y también incluso esa película de Justinov, que es la del Nilo, Poirot siempre fue este detective que solamente ocupaba su ingenio, o sea, no utilizaba nunca fuerza bruta. Claro, siempre... no, pues de hecho hasta es como un poquito gordito, entonces como bien, como... Claro, o sea... que anda así como incluso uno se identifica un poco con él, de repente digo, este loco está igual de cagado que yo, o sea, hasta yo podría claro, haber sido un detective, así, no sé, porque de hecho, ahí generalmente el músculo, el que a veces da cornete o recibe los cornetes, es Hastings. Claro. El amigo, o sea, ese es el personaje. Si te quieres poner acción, Hastings ahí era el indicado, pero Poirot nunca es. Sí, como te digo, yo en el asesinato en el Oriente Express de la versión nueva, eso me chocó un poco. Ver a Poirot ahí que de repente tenía una escena de acción totalmente innecesaria, porque en la película antigua, el Hércules de Albert Finney, no, pues es todo el rato ingenio, todo el rato diálogo, todo el rato ahí con su vozarrón nomás y su grito, su actuación, los tiene a todos ahí a raya. Y bueno, también estas películas nuevas sufren de esta cuestión también de la política, de la agenda, tú sabes, de lo que hemos hablado mucho en este programa, de las agendas políticas, de lo políticamente correcto de hoy en día. Sí. Entonces tienes cambios que también te matan un poco la trama, porque por ejemplo, ya no es lo mismo ver en el Expreso Oriente al coronel que interpretaba a Sean Connery, que le daba un sentido a su personaje, porque era un tipo rudo, ¿cachai? Que se saltaba un poco las reglas, que llegaba, le ponía un combo a un compadre porque no le... Y su amante, qué sé yo, que le daban todo le daba todo un tema, cuando se enfrentan al detective, qué sé yo. Pero ahora, por ejemplo, cambian el personaje es un afroamericano, que más encima es doctor, entonces no tiene nada que ver con el personaje antiguo. Por ejemplo, la Ingrid Bergman, Penélope Cruz es una gran actriz, pero no tiene nada que ver con el personaje que hace Ingrid Bergman, o sea, no están a metro de distancia. Entonces por eso te digo que estas películas de Branagh, claro, son entretenimientos pasatistas, que sí, son entretenidas, pero no están lejos de ser la gran producción de las películas antiguas. Ahora, en el tema musical me saco el sombrero. La música me encantó de las dos películas, sobre todo de Muerte en el Nilo, de Patrick Doyle, que son estas nuevas versiones. La encontré muy buena la música. La música de la antigua la encontré como más rutinaria, como la típica banda sonora de música de algo así como clásico de los 70. De hecho, la Muerte en el Nilo del 78, la música la hace el mismo El Padrino, el mismo compositor del Padrino. Pero Patrick Doyle le hace bien, sobre todo en Muerte en el Nilo. Está muy bueno el soundtrack de Muerte en el Nilo de 2022. El soundtrack de la serie de Suchet es muy bueno. Ya. Es muy bueno. Porque ahí le dio también una característica al personaje. Y además que lo acompañó por tantos años el tema. Así que no, son muy buenas producciones. Ahora que ya estamos cerrando la edición del día de hoy. Solamente quería agregar que Muerte en el Nilo, la versión de 1978, está dirigida por John Guillermin. Oye, venía de dirigir Infierno en la Torre, King Kong, y de ahí saltó a hacerse la Muerte en el Nilo de 1978. ¿La segunda King Kong? Sí, la de 76. Sí. Ya. Así que para que vean los tremendos directores que hicieron las dos versiones de los 70 de estas películas. Esa versión de King Kong era muy libre. Sí, a mí me gusta. Es una... ¿Sí? O sea, no tiene comparativa con la antigua, pero esa versión de los 70 a mí me gusta mucho, le tengo mucho cariño, aparte que la vi cuando era niño en el cine, así que... Sí, ahí hace un pequeño cambio con la historia original de King Kong, pero es una muy buena película. Así que bueno, para cerrar y resumiendo, mi último agregado es que las versiones de Kenneth Branagh, de Asesinato en el Expreso Oriente y de Muerte en el Nilo, estas nuevas versiones, son entretenidas. Yo se las recomendaría al público al público más joven, qué sé yo, más que quiere pasar un buen rato, entretenerse, y no sé, pues si queréis disfrutar de buenas actuaciones, si te gusta William Dafoe, Gal Gadot, qué sé yo, que están ahí distribuidos entre las dos películas, lo vaya a pasar bien. Pero si alguien quiere ver alguien que disfruta más del cine y que quiere ver buen cine y que le gusta descubrir cine o de repente que extraña el cine que se hacía antes, yo les recomendaría las versiones de los años 70 de todas maneras. Sí, no, son muy buenas producciones. A la gente, denle tiempo a esas películas, ¿ah?
Porque como dijo Yombal, que ahora el cine está hecho para que evites ver el teléfono, deje su teléfono de lado, querido auditor, un ratito. Y yo creo que le va a gustar esas películas, por lo menos las antiguas. Porque como dice Yombal, las nuevas son para la generación nueva también, donde tiene que ser todo más rápido. El cine ahora es veloz. Un cine muy veloz. Ya no se estila mucho cosas tan pausadas. Por ahí yo leí algunos detractores de Agatha Christie que no les gustaban mucho sus temas misteriales porque decían que su misterio, sus thrillers, sus casos policiales se daban siempre en estas grandes alcurnias, en familias ricas, en gente de la alta society que andan con barcos, que sean cruceros, en trenes, no sé, pues están en partes así que son como muy inalcanzables para uno. Pero yo creo que justamente el detective, Hercules Poirot, el que te conecta con... porque es un tipo que quizás está metido entre toda esta como elite, que se farándula elite, qué sé yo, pero es un tipo que finalmente conecta mucho con el público. A ti de hecho, de repente tú te sientes como él, les decís, estoy entre medio de toda esta gente. Hay una escena muy divertida que vi en todas las películas, tanto en las nuevas como en las antiguas, que de repente se da el detective metido entre todo y como que él se ríe está en una fiesta, sí, metido, los mira, sí, se ríe de ellos, se ríe como de esta elite, qué sé yo. Sí, pues. En algunos hasta se siente incómodo porque no dice. Claro. Porque hace yo creo que él es el nexo que a uno lo hace interesarse por estas historias de gente de alta alcurnia. Sí. Así que bien, le damos ya por cerrada la edición del 18 de abril de Las Butacas Parlanchinas en versión dupleta porque Miguelini apareció solamente en el chat. Así que saludos para él, saludos, y nosotros nos vamos a ver el próximo lunes con ya otra edición de Las Butacas Parlanchinas con muchas más películas. Ahí espero que hable de lo que tiene pendiente Yombala. Sí, lo que pasa es que quiero sumar algunos títulos que me gusta hacer como un trabajo completo y siento que todavía me faltan algunos títulos como para sacar la conclusión final. Ok, bueno, ahí después nos da los títulos también para ver algunas. Así que todos invitados a aquello y vean estas grandes producciones de Poirot con Kenneth Branagh, también las clásicas, y yo recomiendo la serie. Que es con David Suchet. Así que muy bien, nos estamos despidiendo.